Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Erika Alexandra Rivera Correa, estudiante de licenciatura en inglés de la Corporación Universitaria del Caribe, CAU Málaga. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de qué es la asertividad. Es una habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones, pensamientos en el momento oportuno y en la forma adecuada, sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Bueno, ¿de qué se trata la asertividad? Primero, de sentirnos bien con nosotros mismos, de saber defender nuestros derechos utilizando una serie de habilidades que podemos tener. No se trata de pisotear a los demás, se trata de hacerse respetar, pero también respetar a los demás, ¿sí? Otra sería, si practicamos las habilidades sociales asertivas, tendremos a obtener más éxito, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra autoestima mejorará un poco más. En cambio, cuando tenemos malas habilidades sociales, solo cosechamos fracasos, los cuales nos confirman la imagen negativa que tenemos nosotros en el ámbito social. Bueno, recordemos que todas las personas tenemos un estilo preferente de comunicación, ya sea el pasivo, el asertivo y el agresivo. Bueno, compañeros, les voy a hablar del estilo pasivo como lo observamos en la imagen. Este estilo defiende los derechos e intereses de los demás como algo fundamental por encima de las necesidades de uno mismo, ¿sí? Las emociones que estos pueden experimentar se muestran con este estilo de comunicación, ya sea como frustración, ansiedad, impotencia, mientras que la conducta verbal que exhibe esta trufada de bloqueos en el que se habla. Como puede ser nerviosismo o silencio, ¿sí? Las personas pasivas exteriorizan sus sentimientos y opiniones de manera insegura, mostrando indecisión y dificultad para rechazar solicitudes o encargos. Además, condicionan su comportamiento a las peticiones del resto, olvidando lo que piensan o sienten ellos mismos y recurriendo cuando su nivel de frustración sobrepasa. Eh, ¿Qué más les digo? Bueno, de cara a los demás, el comportamiento de los pasivos genera a su vez frustración y pues es muy difícil saber cuáles son las verdades y necesidades y pensamientos de los pasivos. Bueno, de igual forma, hablemos del estilo asertivo, ¿sí? Las personas asertivas son plenamente conscientes de sus derechos, disfrutan de su sensación de control emocional, son muy tranquilos, se lleva a respetarse y a autoaceptarse gracias a que tienen muy claro lo que quieren y sienten en cada momento, ¿sí? Esto traduciéndolo a una postura muy corporal, relajada, un tono de voz fluido, mensajes muy claros, concisos, asimismo un tratamiento de las necesidades de los demás, dándole asimismo el valor que a las propias, ¿sí? Entonces, estas características por lo general son de las personas asertivas que creen confianza y sirven de ejemplo, ¿sí? Ante las demás personas a la hora de expresarse libremente, sin herir los sentimientos de los demás. Bueno, ahora hablemos del estilo agresivo, ¿sí? Este estilo muestra un tipo de comunicación más rígida y rigurosa, ¿sí? Llegando a expresarse de manera inadecuada y severa hacia los demás. Las personas que tienden a presentar este estilo se expresan mediante el nerviosismo, la ansiedad, se echan sentimientos de culpa con los otros. Bueno, estos asumen los enfrentamientos como algo muy personal que únicamente se puede derivar con el éxito o la derrota, ¿sí? Dejando al lado los sentimientos, las necesidades del resto, anteponiendo la sinceridad, que en muchos casos es la que raya la
impermitencia, por decirlo así, a las ideas y sentimientos de los demás. Pudiendo incluso llegar hasta presentar agresividad física. Eh, Estas personas ante la cara de los demás, los agresivos pueden ser personas a evitar, ya que de manera hostil de expresarse y comunicarse pueden generar un ambiente enrarecido y tenso. Bueno chicos, como bien sabemos, existen algunas técnicas asertivas, ¿sí? Como son las técnicas de negociación o las técnicas DES. Les voy a hablar primero de las técnicas de negociación. Estas se basan en 4 aspectos, ¿sí? La primera es la fase de preparación y negociación. La cual incluye una disposición personal para llegar a un acuerdo y la legitimación del otro como interlocutor válido, ¿sí? Si no se dan estas 2 premisas, es inviable llegar a dichos acuerdos. La segunda vendría siendo la fase de exposición. En ella se exponen aquellos aspectos principales sobre lo que queremos negociar y cuáles son los objetivos que nos gustaría alcanzar. También exponemos cuáles podrían ser los beneficios que se obtendrían si se llegase a hacer algún acuerdo. La tercera es la fase de negociación, propiamente dicha, y de donde se van estableciendo los puntos comunes y de encuentro a través de las opiniones y necesidades y deseos de las partes. En esta también está en esta, por decirlo así, se establecen concesiones que pueden hacer parte para llegar a un acuerdo, ¿sí? De esta manera se traza un acuerdo con el tipo de, entre comillas, por decirlo así, yo gano y tú ganas, en el que las 2 partes están satisfechas, ¿sí? Con el acuerdo, en vez de los acuerdos. Yo gano y tú pierdes. Propios de los agresivos o los acuerdos yo pierdo y tú ganas. Propios de los pasivos, ¿cierto? Entonces, en estos 2 últimos, una de las partes se sentirá insatisfecha, por lo que la probabilidad de que se rompe el acuerdo y aumente, ¿sí? Y la última podría ser la fase de la aceptación del acuerdo. En esta fase, las 2 partes reconocen el acuerdo como válido y se comprometen de forma voluntaria a respetar dicho acuerdo, ¿sí? Ahora les voy a hablar de la otra técnica, la técnica DEX, como la vemos en la imagen, ¿sí? Esta técnica es muy útil para pedir cambios de conducta o comportamiento a los demás cuando estos comportamientos generan con nosotros malestar o inconformidad, ¿sí? Pero también esta técnica nos ayudará a expresar de manera clara y concisa nuestro malestar sin que esto suponga quizás un conflicto con los demás. Al igual que la técnica que vimos anteriormente, que era la de negociación, está compuesta por diferentes fases. La primera de estas es la fase de descripción. En esta fase exponemos de forma descriptiva aquella conducta que exhibe el otro, que nos genera malestar, sin emitir juicios de valor sobre la conducta de las personas. La segunda es la fase de emoción. En ella comunicamos cómo nos sentimos cuando las personas tienen ese comportamiento. En esta fase es muy importante hablar en primera persona. Yo me siento, yo pienso, en vez de segunda persona. Tú haces sentir, ¿sí? O tú piensas que, ¿sí? Y la tercera fase es la de sugerencia. En esta lo que hacemos es sugerir que el comportamiento de la conducta nos gustaría que la persona hiciera en lugar de la que hace, ¿sí? En esta fase es muy importante expresarse en base a la sugerencia y no a la exigencia.
Y la última fase es la de las consecuencias, ¿sí? En ella nos comunicamos a nuestro interlocutor cuáles son los beneficios que obtendrán si se estableciera, perdón, un cambio en su conducta, ¿sí? Bueno, chicos, y la última técnica es como la más que debemos tener en cuenta, ¿sí? La del saber decir no en algunas ocasiones. Bueno, esta técnica es muy eficaz a la hora de negarnos a hacer algo que la otra persona nos pide, ¿sí? Por decirlo, yo creo que todas las personas en algún momento hemos encontrado situaciones en las que alguien nos ha pedido algo que nosotros no queremos, ¿cierto? Hacer por alguna circunstancia, o bien, o porque no nos sentimos cómodos haciendo eso. Porque tenemos de otras prioridades en ese momento. Bueno, en fin, sea por la circunstancia que sea, todos tenemos el derecho legítimo a decir no. Y aunque como decimos que todos tenemos nuestro derecho legítimo para decir no, no siempre este derecho va a ser respetado, ¿sí? Y algunas personas nos piden o nos pueden insistir para que finalmente cedamos a las peticiones que nos están diciendo. En estas situaciones podemos colocar en marcha una técnica que se llama la técnica del disco rayado, ¿sí? Esta consiste en perseverar en nuestra negativa, dando la misma respuesta a los argumentos del otro. Así mucho que insista, nuestra respuesta seguiría siendo la misma, ¿no? Otra técnica que es muy útil en estos casos se llama la técnica del banco de niebla, ¿sí? Esta se supone que está de acuerdo en parte con él, aunque estar de acuerdo no supone cambiar nuestra opinión. Sí, como lo decía anterior, esta técnica puede servir frases como quizás, estás en lo cierto, pero en cualquier caso mi respuesta sigue siendo la misma, o en lo posible tengas razón, no obstante, no estoy interesado en lo que me propones, ¿sí? Bueno, chicos, y para concluir, la asertividad la debemos considerar como una de esas otras tantas habilidades que no nace de un talento natural, sino de un aprendizaje a través de las experiencias personales. Y como todo aprendizaje, se puede desarrollar a través de estrategias, técnicas que podemos integrar en nuestro repertorio de conducta, ¿sí? Por decirlo así. Por tanto, si actualmente tu estilo de comunicación es pasivo, agresivo, recuerda que puedes aprender a ser asertivo, lo cual te va a ayudar a establecer relaciones sinceras y satisfactorias, sin que seas presa de estados emocionales como la ira o la ansiedad. Espero que me hayan entendido. Muchísimas gracias por su atención. Bye bye.